Seguimos con el estudio del libro de Hechos y hoy vamos a empezar el capítulo 13, vamos a ver los primeros 12 versículos de este capítulo de la palabra de Dios. Podemos decir que aunque no estamos en la mitad de Hechos, porque Hechos tiene 28 capítulos, pero sí llegamos llegamos a una parte crucial donde Hechos se divide. Ya lo decíamos hace 8 días, los primeros 12 capítulos de Hechos nos muestra cómo ese mandamiento que ahorita vamos a recordar en un momento se cumple cuando Jesucristo dijo que iban a recibir poder, le dijo a los apóstoles que iban a recibir poder cuando recibieran el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En los primeros 12 capítulos hemos visto cómo eso se cumplió, cómo la palabra del Señor llegó hasta Jerusalén, después en toda Judea y se extendió hasta los samaritanos. Pero también cómo empezó el Evangelio a llegar hasta algunos lugares muy lejanos. Ya lo estábamos viendo, como Cesarea, y cómo Pedro predicó a los gentiles, y cómo ahora en Antioquía se creó una iglesia. Pero desde el capítulo 13 en adelante nos muestra la palabra de Dios cómo ahora este Evangelio se va a expandir, se va a extender hasta lo último de la tierra. Y lo decíamos, y solo lo quiero recordar, los primeros 12 capítulos estuvieron centrados mayormente en el apóstol Pedro, y ahora en adelante vamos a estar viendo que se habla del apóstol Pablo, y cómo Pedro solamente se menciona una vez más en el capítulo 15, eso lo veremos con la ayuda de Dios más adelante, si Él nos lo permite. Entonces vamos a seguir con este estudio del libro de Hechos, pero como siempre vamos a orar primero y a pedirle a Dios que Él sea guiándonos en este tiempo. Padre Celestial, eterno Dios, te damos gracias por ser tan bueno, tan lleno de amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias porque una vez más, Señor, nos congregas en este lugar para estudiar tu santa, bendita y gloriosa palabra. Te pedimos, Dios, que en este momento, en este tiempo, Señor, podamos aprender más de tu verdad. Que puedas, Señor, usando mis labios, mi voz, pero que sea tu palabra la que gobierne este tiempo, Señor, y que seas tú usando los oídos de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan estar atentos por medio de la verdad de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea convenciéndonos de tu verdad, para gloria y honra de tu nombre, Cristo Jesús. Que este tiempo sea especial para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Buenas noches, bienvenidos. Bien, entonces vamos a leer el pasaje, estos 12 versículos del libro de los Hechos. Así que veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando estos versículos con la ayuda de nuestro Señor. Y le he puesto esta enseñanza por título: Los planes de Dios. Y le he puesto este título porque, tristemente, quizás nosotros hemos experimentado eso. Se está predicando y se predica comúnmente, y es lo más
recurrente que se escucha, un evangelio donde tú crees en Dios para que Dios cumpla tus planes, tus sueños, tus propósitos, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como un evangelio motivacional. ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? Pues coloca esos sueños y anhelos en las manos del Señor y Él los va a cumplir, ¿cierto? Que eso es lo que se predica. Amén. Pero eso es falso, porque Dios nos salvó, no para que nuestros sueños o nuestros planes se cumplan, sino para que sus sueños, sus planes, los de Dios, se cumplan. Y nosotros estamos dentro de sus planes, no nuestros planes dentro de los de Dios. Muchas veces nuestros planes son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. De hecho, eso es lo que nos enseña realmente la palabra de Dios. Más bien lo que la Biblia nos enseña es que los planes de Dios son maravillosos, son gloriosos, y a Dios le ha placido escoger una iglesia para incluirla en sus planes. Lo contrario es engaño, es mentira. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha puesto algún plan, algún proyecto, algún sueño en las manos de Dios y no se le ha cumplido? Muchas veces, ¿cierto? Por lo que digo, porque esa no es la verdad del evangelio. Vuelvo digo, el evangelio es que Dios trazó un plan, unos planes, y nos incluyó para que sus planes y sus propósitos se cumplan. Ahora, ¿significa esto que no podemos colocar nuestros planes y proyectos en las manos de Dios? Quiero en esta introducción dejar claro que sí podemos hacerlo, como lo dice Proverbios 16:3, en la Nueva Traducción Viviente. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito, pero recordemos esta verdad. Dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito, pero es ponerlos en las manos del Señor, y el Señor es el que te determina qué es lo que se cumple y no se cumple. Pero esto es más importante aún, porque realmente lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que nos quiere guiar, y lo vamos a ver en esta noche, es que más que nosotros decirle, Señor, este es mi plan, este es mi sueño y este es mi anhelo, es decir, Señor, si este es plan, este sueño y este anhelo está conforme a tu voluntad, que se cumpla para que tú seas honrado y glorificado. Porque mire, por ejemplo, un versículo que usan muchísimos, es posible que usted lo haya escuchado muchas veces, sobre los sueños, los anhelos, está en Jeremías 29:11, es un versículo maravilloso. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces este versículo dice, es increíble, Dios tiene planes para mí. Pero ese es el punto, Dios tiene planes para mí. Y son planes para lo bueno y no para lo malo. Lo que pasa es que muchas veces esos planes a nuestra vista no son tan buenos y parecen hasta malos. Pero lo que necesitamos comprender es que esos planes son para darnos un futuro y una esperanza, no en esta tierra, sino en la vida eterna. De hecho, en el contexto de estas palabras fueron dadas al pueblo de Israel cuando estaba siendo exiliado. ¿Y sabe cómo respondió el pueblo de Israel a esto? Les chilló en los oídos estas palabras, porque lo que ellos querían era que Dios los mantuviera, digámoslo, en su burbuja, cómodos. Pero Dios los estaba incomodando, los estaban expulsando de sus tierras, y Dios les dice, lo que yo estoy haciendo, aunque ustedes no lo comprendan, son cosas buenas, pero ellos no quisieron aceptarlo, porque no eran los planes de ellos, eran los planes de Dios. ¿Saben una cosa? A veces lo más difícil para nosotros de aceptar son los planes de Dios. ¿Cuántas veces usted se pregunta, pero por qué está sucediendo esto? ¿Qué sentido tiene esto? Pero si está sucediendo, déjeme decirle, eso está dentro de los planes de Dios. Por eso, mire lo que dice el apóstol Juan, y esta verdad es maravillosa en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, Nueva Versión Internacional. El apóstol dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Y mire lo que dice, que si pedimos, y ahí está, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no pedimos conforme a su voluntad, esté seguro de algo, aunque Él nos escuche, no nos responde. Es pedir conforme a su voluntad. Por eso la enseñanza en esta noche es que vamos a ver cuáles son los planes de Dios para la iglesia. Si tú crees que eres parte de la iglesia de Cristo Jesús, hoy vamos a ver no que Dios va a cumplir tus sueños, tus planes, tus anhelos, sino que Dios tiene planes para con la iglesia. Y es a esto a lo que somos llamados a acercarnos, a decirle a Dios que podamos pedir aún conforme a tu voluntad, para que sean tus planes los que se lleven a cabo. Por eso recordemos el propósito de este libro, del libro de Hechos. Como les decía ahora al principio, esta es la idea central del libro de Hechos, Hechos 1:8. En la Nueva Traducción Viviente, Jesucristo prometió darle poder a la iglesia por medio de su Espíritu Santo.
les prometió que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, ¿para qué prometió Cristo esto? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese es el propósito y centro de la iglesia, y para eso es que Dios nos ha llamado. Es para esto. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cómo saber nosotros si estamos en los planes de Dios? ¿Cómo saber nosotros si estamos cumpliendo los planes de Dios? ¿O cómo podemos nosotros cumplir los planes de Dios? Pues para hacer eso tenemos que conocer los planes de Dios, ¿cierto? Así que vamos a ver en nuestro texto, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12, cuáles son los planes de Dios para ti y para mí. Veamos el primer punto. Vamos a ver esto en los primeros 3 versículos de nuestro pasaje. Entonces, quisiera que fuéramos allí al libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a ver los primeros 3 versículos de esta hermosa porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en estos 3 primeros versículos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y los menciona, dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hay 5 personas allí, que dice la palabra de Dios de estos hombres que eran profetas, pero no solamente eran profetas, sino que eran también, ¿qué? Maestros. Ahora, mire lo interesante. Recordemos lo que vimos hace un momento. La iglesia fue llamada para un propósito, y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia para que ellos fueran testigos de Cristo Jesús en todas partes: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tristemente podemos decir lo que está pasando con la iglesia en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Y mire lo interesante, ahora Dios, con ese propósito de expandir el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta los rincones más lejanos, está levantando una iglesia lejos de Jerusalén, la iglesia que estaba en Antioquía, y le está dando dones a esa iglesia. Ahora, no para que empiecen a adivinar el futuro, sino para que ellos fueran capacitados para cumplir lo que Dios les había llamado. Y mire que no solamente eran personas que profetizaban. En ese momento y en ese entonces existían los profetas, pero estos profetas también eran maestros. Tristemente hoy muchos de los que profetizan a veces ni saben lo que profetizan, y normalmente lo que profetizan es mentira, pero tampoco son maestros de la palabra de Dios, pero estos eran maestros. Y ahora también es algo interesante, vemos que hay diferentes personas allí. Bernabé, de hecho, que era oriundo de Chipre, ya hemos hablado un poco de este hombre. Dice, estaba Simón el que se llamaba Níger, no tenemos ni idea de quién es el único lugar donde se menciona, pero dice algo interesante. De hecho, la palabra Níger realmente significa el negro. Si tiene otra traducción, es Simón el negro. Vemos una iglesia multiétnica, vemos una iglesia, de hecho dice Lucio de Cirene, eso es una región de África. Y también dice Manaén, y me encanta esto, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Es una iglesia donde hay personas humildes, donde hay personas hasta importantes. Imagínense, de hecho dice, se había creado junto con. Es posible que fueron como hermanos de crianza. No eran hermanos de sangre, pero fueron hermanos de crianza, con Herodes el tetrarca. Es posiblemente aquel que hizo que mataran a los niños cuando nació Jesús. ¿Recuerdan esa historia? Ahora, ¿qué es lo interesante? Este hombre se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Vemos esa diferencia de personas, pero con un propósito. Estaban sirviendo a la iglesia. De hecho, me encanta esto. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo estos hombres en ese lugar? Estaban buscando hacer la voluntad de Dios. Y uno podría decir, no, pero es que no somos de la iglesia de Jerusalén. Es lo que muchas veces nosotros pensamos. No, es que quizá yo para hacer la voluntad de Dios tendría que estar en el lugar más importante, en la iglesia más grande, en el puesto más grande y más importante. Pero no, hermanos, cuando hay una iglesia que lo que desea es buscar la voluntad de Dios, cuando hay personas que lo que desean es hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad, Dios puede usarnos de manera que nosotros ni siquiera podamos alcanzarnos a imaginar, donde quiera que nos coloque. Nosotros podríamos decir, eso de que vayan y van a recibir poder y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, se le dijo a los 12 apóstoles que estaban allá en Jerusalén. ¿Pero qué están haciendo los 12 apóstoles en Jerusalén? Tristemente se están quedando en Jerusalén.
Pero déjeme decirle, esto suena como extraño, pero es la verdad, Dios no se vara. Dios no depende de los hombres. Si los apóstoles en Jerusalén no quieren ir hasta lo último de la tierra, ¿qué hace Dios? Levanta una iglesia que sí haga esa labor. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, miren hermanos, si tú y yo no evangelizamos, las almas se van a perder. Y yo le digo, eso no es cierto. Si tú y yo no evangelizamos y no llevamos la verdad de la palabra de Dios a otros lugares, Dios va a buscar quien lo haga. Ahora, esto podríamos usarlo para decirle, hermanos, ustedes tienen que evangelizar, ustedes tienen que llevar la verdad de Dios, porque si estamos buscando la voluntad de Dios, vamos a ver en un momento, la voluntad de Dios es que las personas sean salvas. Entonces, si nosotros no estamos buscando la voluntad de Dios, estamos desobedeciendo a Dios, estamos haciendo lo malo. No, sencillamente nos estamos perdiendo del privilegio de ser usados por Dios y compartir estas buenas nuevas. Así que mire lo que dice el versículo 3, quiero enfatizar algo allí. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y en el idioma original eso significa, y los dejaron ir, los soltaron. Yo me ponía a pensar, y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, están solo allí, no se mencionan en ninguna otra parte. ¿Quiénes eran posiblemente las personas más importantes en la iglesia? Bernabé, ¿cierto? Que ya hemos hablado de él y vamos a seguir viendo acerca de este hombre en el libro de Hechos. Y Saulo, seguramente que Saulo es quizá el hombre más importante del Nuevo Testamento. Y estaban allí en la iglesia. Y quizás podríamos decir, no, son los hombres más importantes de la iglesia, no los podemos dejar ir. Pero cuando una iglesia busca la voluntad de Dios, no busca retener a estos hombres, sino que los deja ir para que cumplan la obra de Dios. Ahora, pueden ver, ayunaban, oraban, buscaban la voluntad de Dios, ¿pero para qué? Para que Dios les solucionara problemas, les quitara las dificultades, les sanara enfermedades. No es para eso, tristemente, que la mayoría de iglesias se reúnen a orar y ayunar. Vamos a orar para que el Señor nos dé un lugar más grande. Vamos a ayunar para que el Señor nos solucione problemas. ¿Cierto que sí? Pero esta iglesia no estaba orando y ayunando para eso. Estaba orando y ayunando, sirviendo a Dios, ministrando a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Les voy a quitar sus mejores hombres y los voy a llevar a que extiendan este mensaje glorioso. Pero no dejó la iglesia sin hombres que guiaran a las ovejas, sino que quedaron allí estos otros 3 hombres. Esa es la gran realidad, hermanos, cuando tú y yo estamos buscando la voluntad de Dios. Y es donde decimos, no es para ver si me caso, si no me caso, si Dios quiere que obtenga este trabajo o no, si Dios quiere que amplíe el negocio. Nosotros necesitamos buscar la voluntad de Dios, más bien para que su reino se expanda, para que su gloria alcance muchos otros lugares. Este debe ser el verdadero propósito de una iglesia. Que cuando oremos, que si ayunamos o que sea lo que quiera que hagamos, sea buscando ese propósito de Dios, buscar su voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, nueva versión internacional. Pues Él, hablando acerca de Dios, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Quiere saber usted cuál es la voluntad de Dios? En esta noche estamos viendo lo que es la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe qué quiere Dios? Que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3, traducción en lenguaje actual. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Pues Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Sigue diciendo el versículo 4, y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? La salvación de las personas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo vivamos en obediencia, en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Pedro en el capítulo 4, versículo 19, en su primera carta en nueva versión internacional. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y si Dios quiere, según su voluntad, que suframos, sufrimos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, una vez más, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Romanos 12:2 lo dice claramente. No imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios viene a nuestras vidas, es cuando nosotros estamos buscando lo más importante, vivir para Él. Cuando nuestro deseo
Más que si Dios quiere que me dé este trabajo, es decirle, bueno Señor, y si me das este trabajo, que esto sea para que quizá en ese lugar de trabajo yo pueda compartir tu palabra. Es buscando siempre hacer su voluntad, su propósito, el cual está declarado en su palabra. Y su voluntad, la de Dios, aun cuando podría ser que sufriéramos, dice la palabra de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Esa es una iglesia que ama a Dios verdaderamente y que sabe cuáles son los planes de Dios. Ahora, en segundo lugar, quisiera que viéramos que los planes de Dios para la iglesia es que la iglesia pueda cumplir el encargo de Dios. Veámoslo en los versículos 4 y 5. Es cumplir el encargo de Dios. En primer lugar, es buscar la voluntad de Dios. Ese es el propósito y los planes de Dios para su iglesia. En segundo lugar, que tú y yo cumplamos el encargo de Dios. Veámoslo en los versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que Dios le ha encargado a la iglesia? Versículo 4 dice, ellos entonces, es decir, Bernabé y Saulo, enviados, me encanta, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también de ayudante a Juan de ayudante. Este es Juan Marcos, el que escribe más adelante el Evangelio según Marcos. Ahora, ¿qué es lo hermoso, hermanos? Cuando estos hombres comprendieron que la voluntad de Dios era que ellos hicieran lo que Dios quería para sus vidas, y ¿qué era entonces esto? Que cumplieran su encargo. ¿Y cuál era el encargo? Que ellos fueran y predicaran la palabra de Dios. ¿Y qué hizo la iglesia allí en Antioquía? Impulsó esta verdad, los envió. Y salieron ellos, y como dice allí la palabra de Dios claramente, fueron enviados no por hombres, porque esto es lo interesante. No fueron los hombres los que enviaron a Pablo y a Bernabé, o a Saulo y Bernabé. Fue el mismo Espíritu Santo quien los envió. Y estos hombres inmediatamente, dice que descendieron a Seleucia, que era un puerto marítimo, y de allí navegaron a Chipre, una de las islas más importantes del Mediterráneo, la tercera isla más grande. Y llegaron allí a Salamina, que era una de las ciudades más importantes de ese lugar. ¿Y qué hacían? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Ahora, esto es lo importante, hermanos. ¿Para qué está entonces la iglesia? Para cumplir los planes de Dios. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Que hagamos su voluntad. Y quizás lo más importante de hacer su voluntad es cumplir su encargo, predicar su palabra, anunciar su verdad, anunciar la palabra de Dios. Mire lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Vamos a ir hasta el versículo 38, pero ¿no le parece esto muy similar a lo que estaban haciendo ahora estos hombres? Jesucristo también hizo eso, empezó a recorrer las ciudades y aldeas de esa región, pero ¿qué hacía? Enseñaba en las sinagogas, anunciando la buena noticia. Lo he dicho muchas veces, si nosotros hiciéramos hoy lo que hacían los apóstoles, sería algo muy revolucionario. Imagínese usted y yo yendo a las iglesias a predicar la palabra de Dios. Pues como he dicho, ojalá nos dejaran, ¿cierto? Pero ¿a dónde iban ellos principalmente? A las sinagogas. Se les metían a las sinagogas y allá enseñaban las palabras de Dios, y Jesucristo hacía lo mismo. El problema es que ahora no nos dejan, ¿cierto? Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y el versículo 37 dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son ¿qué? Pocos. Entonces, ¿qué? Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Pueden ver la conexión con el pasaje que estamos estudiando? La iglesia en Antioquía estaba orando, ayunando. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Y qué dijo Dios? Bueno, lo que yo siempre he querido. Envíen a Pablo y a Bernabé, para lo cual los he apartado. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a cumplir la labor de Dios. La cosecha, a recoger la cosecha, porque los campos están blancos. Ahora, hermanos, podemos comprender que ese es nuestro propósito. Que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es que muchos conozcan esta verdad. Y no les estoy diciendo aquí que todos ustedes se tienen que ir a predicar. De la iglesia de Antioquía, ¿cuántos se fueron a predicar? A otros lugares. Solo 2, Saulo y Bernabé, ¿sí? Pero ¿qué es lo interesante? La iglesia estaba pidiendo por ese propósito. Qué bueno que nosotros le dijéramos, Señor, que en este lugar se levanten más y más hombres que vayan y prediquen tu palabra.
y que también tengas más y más hombres que prediquen tu palabra donde quiera que nos reunamos. Por eso mire lo que el apóstol Pablo dice claramente en Efesios capítulo 4 versículo 11, nuevamente Nueva Traducción Viviente, versículos 11 y 12, Efesios 4, 11 y 12, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Sí? Esto fue dado a la iglesia. La pregunta es: ¿para qué? Para que ellos nos animen a estar pidiendo por cosas de esta vida. Para que ellos nos animen, para que entonces empecemos a orar y ayunar a Dios para que Dios nos solucione los problemas y nos dé cosas en esta tierra. No, Dios dio estos dones a la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese es el verdadero propósito para el cual la iglesia es llamada. Cuando yo asisto a un lugar y lo único que me dicen es: Dios va a cumplir tus planes, tus sueños y tus propósitos, te están diciendo mentiras. El verdadero evangelio y los dones que Dios da a la iglesia es para que la iglesia sea capacitada y preparada para que tú y yo cumplamos el plan, el propósito, llevemos a cabo la obra de Dios. Por eso entonces, miren hermanos, si nosotros quizá oráramos y hasta ayunáramos, hiciéramos tantas cosas, no para pedir: Señor, danos un lugar más grande, o llena este lugar de gente, o haz esto, lo uno y lo otro, sino Señor, que podamos vivir conforme a tu voluntad, que podamos predicar tu palabra, que podamos anunciar tu evangelio, que si me quieres llevar a trabajar a tal lugar, yo quiero ir, pero que eso sea solo una excusa para que allí pueda ser luz en las tinieblas, sal en la descomposición. Señor, que si lo que tú quieres es que me vaya para otra ciudad, está bien, pero no quiero irme para otra ciudad a conseguir dinero, sino que lo que quiero es que si me llevas hacia allá, me des lo que necesito, pero que en ese lugar yo pueda predicar tu evangelio glorioso. Pero muchas veces nuestro enfoque está centrado en las cosas materiales, ¿no? Estoy orando a Dios a ver si es la voluntad de Dios que me resulte ese empleo, porque es que me van a pagar mejor. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado y esté mal, pero ese no es nuestro propósito, no es para lo cual Dios nos ha llamado, sino que donde quiera que estemos, cumplamos su plan glorioso. Ahora, esto nos lleva al tercer punto que quiero que veamos en los versículos 6 al 11, y es algo muy interesante. Hemos visto entonces, en primer lugar, que Dios nos ha llamado para que busquemos su voluntad. En segundo lugar, para cumplir su propósito. Pero este siguiente punto, antes de mostrárselos, quiero advertirles, es posiblemente una de las cosas que usted y yo menos conozcamos o más desconozcamos. Y es que yo no sé si usted se siente realmente en estos zapatos. Es decir, yo no sé si usted y yo realmente somos conscientes de que Dios nos ha llamado a pelear su batalla. ¿Se siente usted realmente en medio de una batalla? ¿Se siente usted realmente en medio de una guerra? Lo que está pasando, por ejemplo, con el país vecino, ¿cierto? Yo a veces pienso, ¿cómo se sentirá este hombre que está allí al mando? Porque si no se rinde, se le viene una guerra encima, ¿cierto? Ahora, así deberíamos sentirnos usted y yo todos los días. Usted y yo estamos en medio de una batalla, de una guerra. Si somos parte de la iglesia de Dios, todos los días hay una pelea. Ahora, ¿pero cuál es esa pelea? Muchas veces me preguntan sobre la famosa guerra espiritual. Y a veces hay gente que está haciendo guerra espiritual y peleando con los demonios y están echando fuera los demonios de pobreza, fuera los demonios de crisis, fuera demonio de enfermedad. Eso es falso, hermanos. La verdadera pelea, la verdadera batalla, sí, estamos en una verdadera pelea y una verdadera batalla. Veámosla en los versículos 6 y 11, y es la misma pelea hasta el día de hoy. Porque mire lo que dice el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Allí empezó la guerra, la oposición. Hermanos, ¿cuál es la oposición más grande que enfrenta la iglesia? Y quiero decirle, usted y yo hemos estado enfrentados en esta batalla, se lo aseguro, por mucho tiempo. Tanto que tristemente esa batalla hasta el día de hoy muchas veces ha hecho estragos en nuestras vidas. Y quiero decirle por qué. Porque, hermanos, de lo que más está plagado y la verdadera guerra espiritual es contra falsos profetas, contra personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero dicen mentiras. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, pero si a mí me enseñaron una cosa tan distinta y hoy veo que la Biblia me enseña otra cosa? ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una guerra y quizá nos estaban ganando.
La iglesia está para pelear una guerra, una batalla espiritual por la verdad. No por pobreza, no por demonios de enfermedad, no por maldiciones generacionales. Eso es falso, es mentira. Los demonios, el mismo Satanás, está peleando contra la iglesia, es distorsionando la verdad. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo al campo de batalla. ¿Y qué fue lo primero que se encontraron? Un falso profeta. De hecho, me parece interesante lo que dice, era un mago. Lo que significa eso era un adivino, un encantador. Hacía trucos, pero se hacía llamar profeta, pero era falso. Ahora no solamente eso, era judío, tenía su religión y se llamaba Bar Jesús. Interesante ese nombre, ¿no? Que significa Hijo del Salvador. Y lo estábamos viendo. ¿Recuerdan que también cuando los creyentes llegaron a Samaria, ¿con quién se enfrentaron? Con Simón el mago. Y recuerda cuando vimos esa parte, el gran poder de Dios. Hermanos, la actividad más demoníaca y satánica de todo el universo está por medio de aquellos hombres que predican mentiras, engaño y falsedad. Esa es la guerra espiritual. Y cada que tú y yo estamos frente a la palabra de Dios, debemos pelear una guerra. ¿Sabe? Le hago la pregunta y yo hago esta pregunta en esta noche. ¿Está en este momento usted peleando la guerra? Y usted me diría, ¿cómo? Estando pendiente a lo que se está diciendo y mirando si es conforme a la palabra de Dios. Porque ¿cómo sabe usted que no está en esta noche ante un falso profeta? ¿Cómo sabe usted que no está en esta noche ante alguien que le está distorsionando la palabra de Dios para hacerle creer quizá lo que yo quiera que usted crea o entienda para mi conveniencia? Ahora usted podría decir, no, yo estoy seguro que el hermano Alex no haría tal cosa. Hermanos, usted tiene que estar consciente que estamos ante un campo de batalla. Y podría ser que en algún momento, y Dios no lo permita, por supuesto que no, pero yo dijera algo que no está conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo sabe usted si es verdad? Y si usted se reúne en otro lugar o escucha otras prédicas y otras enseñanzas, sepa que usted debe estar allí consciente que el mayor campo de batalla del enemigo son púlpitos desde donde hombres se paran a decir mentiras, engaño y falsedad. Y muchas veces tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces miren, hermanos, mire que este hombre dice el versículo 7 que se llamaba Bar Jesús, hijo de salvación, es lo que significa ser un nombre realmente, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. El procónsul, o en otras traducciones lo traduce mejor gobernador. Ahora, es lo que vemos, estaba buscando, ¿cierto? Se codeaba con la alta sociedad. Eso es lo que hacen muchos. Muchos a veces hasta quieren llegar con el evangelio a las personas de alta sociedad, pero no es porque quieran que esas personas conozcan el evangelio, es porque van tras otras cosas. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El versículo 7 dice que este hombre Sergio Paulo era varón prudente. Y dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Me encanta esto. Este hombre, aunque era importante, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo más importante aún? Que aunque tenía un mago, de hecho un falso profeta, que hasta era judío, nunca había escuchado la palabra de Dios. Hay tanta gente que ha estado en las iglesias y nunca ha escuchado la palabra de Dios, pero tiene sed de la palabra de Dios. Y este hombre deseaba escuchar la palabra de Dios y mandó llamar a Bernabé y a Saulo. ¿Pero qué sucedió? Versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Miren, hermanos, esa es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Nosotros necesitamos cada día decirle, Señor, que cada día nos fortalezcamos más en la verdad de tu palabra. Yo quiero decirles en esta noche, como dice un versículo de la palabra de Dios, yo desearía que todos ustedes fueran maestros de la palabra de Dios. Yo desearía que cada uno de ustedes tuviera un entendimiento y un conocimiento tan grande de la palabra de Dios, que si alguien viniera a decirles algo, aunque parezca la verdad, ustedes pueden decir, no, eso no es verdad, la palabra de Dios dice otra cosa, la palabra de Dios enseña otra cosa. Hermanos, es necesario que nosotros peleemos esta guerra, esta batalla. Es necesario que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos dice que es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? Versículo que muchos usan para decir que la salvación se pierde, pero ese versículo lo que dice es, presten atención al mensaje, ocúpense de conocer lo que la Biblia realmente enseña, porque lo que usted no sabe es que usted ahora encuentra sermones por todos lugares, por todas partes.
A usted le mandan sermones al WhatsApp. Usted, si tiene Facebook, usted se mete a Facebook y hay páginas de predicadores. Y si está en YouTube, hay prédicas en YouTube. Pero ¿cómo sabe usted quién le enseña la verdad? Hermanos, esa es la verdadera guerra. Esa es la verdadera batalla. Pero mire lo que dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, y allí por primera vez sabemos que es el mismo personaje, el apóstol Pablo, me encanta, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Detengámonos allí. Una persona llena del Espíritu Santo no es la que se cae o la que balbucea o hace estas cosas. Es aquella que sabe discernir la verdad del error. Que Dios nos llene más de su espíritu para que cuando escuchemos a alguien que tiene un espíritu de engaño y de error, podamos decir, esa no es la palabra de Dios. Pero saben que hoy tantos se emocionan y solamente llenan sus vidas de emociones creyendo que tienen el Espíritu Santo, pero vienen y cualquiera les predica una mentira y se creen esa mentira. Pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y fijó en él los ojos y le dijo que ese era un hombre lleno de engaño y de toda maldad. Ese énfasis es muy importante. Lleno de todo engaño y toda maldad. ¿Hijo de quién? Del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? No solamente aquellos que están haciendo el pecado y la maldad lejos de Dios. Mayor aún, aquellos que en nombre de Dios, aquellos que dicen ser profetas, hombres de Dios, pero tuercen la palabra, son hijos del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos del Señor? Entonces, ¿dónde es que mayormente está actuando el diablo? En hombres, quizá con saco y corbata, con títulos de líderes, de profetas, de pastores, engañando, diciendo mentiras. La pregunta, ¿hemos estado expuestos a esta batalla? ¿Hemos estado nosotros en medio de este campo de guerra? ¿Cuántas enseñanzas ha escuchado usted que no son ciertas? ¿Cierto que sí? Y déjeme decirle, y seremos expuestos quizá muchas veces a este tipo de enseñanzas. Si Dios en su gracia permite entonces que estemos llenos de su Espíritu, podremos identificarlas. Ahora dice el versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Yo quisiera que estos dones todavía estuvieran, ¿no? ¿Usted se imagina que toda persona que dijera engaño y mentira le pasara esto? ¿O usted se imagina que cuando nosotros identificáramos un falso profeta, le dijéramos esto? ¿Sabe qué es lo más triste? Que si usted hoy encuentra un pastor, un líder, o estos se hacen llamar profetas, apóstoles, y usted les dice que están diciendo mentiras, ¿qué es lo primero que le dicen? No toquen al ungido. No juzguen para que no sean juzgados. ¿Sí o no? O uno no puede decir nada contra un falso profeta, porque usted quién es para que juzgue. No somos perfectos, de ninguna manera. Pero la verdadera iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo, expone la mentira, porque esa es la verdadera guerra. Si hay una persona que está predicando mentiras, el decir que está predicando mentiras no es juzgar injustamente, es decir la verdad. Miren, hermanos, entonces nosotros diríamos, Pablo, pero deja de ser juzgón. Pablo, deja de ser mala gente, ¿cómo le vas a decir esto a Elimas? Ay, hermanos, este hombre quedó ciego inmediatamente. Ahora, no somos llamados a tener ahora este poder y esta autoridad. Somos llamados a predicar la palabra de Dios y pelear por la buena batalla, la verdadera batalla, por la verdad. ¿No es lo que Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 1? Me encanta como lo dice la traducción en lenguaje actual. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Quisiera que prestáramos mucha atención a este versículo. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. ¿Por qué? Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas ¿de qué? De demonios. ¿Dónde están los espíritus y los demonios trabajando? No, nosotros no, ojalá que no sea así. En engañadores y mentirosos, en enseñanzas fraudulentas. Ahí es donde están los demonios verdaderamente. Y uno peleando es que contra el demonio de la pobreza. Hermanos, van a haber personas que van a ser engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Toda enseñanza que no se encuadre a la verdad de la palabra de Dios son enseñanzas de demonios. Son enseñanzas de espíritus mentirosos. ¿Dónde están los espíritus y los demonios?
Por eso, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Más adelantico, en el mismo libro, en la primera carta de Timoteo, ahora en el capítulo 6, versículo 12, por eso Pablo le dijo a Timoteo, por favor, Timoteo, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, eso que has aprendido y esa verdad que tú has venido enseñando, aférrate a ella, porque es de esa manera que tú vas a pelear la batalla de Dios. Hermanos, ¿cuándo estamos nosotros peleando la guerra espiritual? No es cuando nos levantamos a las 5 de la mañana a reprender demonios. Ni siquiera cuando le decimos a un demonio endemoniado que el espíritu salga. No somos ni siquiera llamados a hacer eso. Es cuando peleamos por la verdad, cuando proclamamos la verdad. Cuando decimos la verdad, no ha de faltar quien diga que somos mentirosos. Pero al fin y al cabo tendremos que darle cuentas a Dios. En esta historia, ¿quién era realmente el mentiroso? Elimas, el que se hacía llamar Bar Jesús. Ese nombre tan impresionante, ¿no? Hijo de salvación. No es como se hacen llamar muchos hoy ahora, el apóstol, el ungido. Es que yo sí soy un hombre de Dios. No me toquen, no me miren, cuidado conmigo. No, hermanos. Por eso mire lo que dice 2 Corintios. Hermanos, esta enseñanza es muy fuerte, pero es la verdad. 2 Corintios 11, versículos 13 al 15. Lo he traído en la palabra de Dios para todos. Pablo dice, hablando de los mentirosos, dice, ellos son falsos apóstoles porque son trabajadores que engañan a la gente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Mire lo interesante, pero mire lo que va a decir ahorita, y es más fuerte todavía. Pablo dice, eso no nos sorprende, porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. ¿Y qué dice el versículo 15? Entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago por sus obras. ¿Quiénes son los siervos de Satanás? Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores. ¿Cómo es que Satanás se viste de ángel de luz? Lo he dicho muchas veces, a mí me enseñaban que era una muchacha vestida de rojo con un vestido cortico. Ese es el diablo vestido de ángel de luz. Y para las muchachas solteras era un tipo así todo fortacho, todo galán. Eso es falso, eso es mentira. Satanás se disfraza como ángel de luz. Es cuando él se para detrás de los púlpitos a predicar en nombre de Dios, pero tuerce la verdad. Esa es la guerra espiritual que tú y yo somos llamados a pelear. ¿De qué manera? Estando atentos a lo que escuchamos, discerniendo y diciéndole, Señor, dame tu espíritu, de tu Espíritu Santo, para que al escuchar tu palabra y al escuchar a un hombre hablar, yo pueda discernir si lo que está diciendo es la verdad. Y si es la verdad, confórmame a esa verdad. Y si no es la verdad, que yo pueda entender y rechazar esa verdad. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa clase de oídos agudos para distinguir el engaño del error? El procónsul Sergio Paulo procuraba oír la palabra de Dios. Tenía allí a un hombre que decía ser Bar Jesús. Y cuando deseó escuchar la palabra, ¿qué hizo este hombre? Se opuso a la verdad. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17, versículos 14 al 17, hablando de la guerra espiritual, la armadura de Dios, ¿saben ese pasaje? Mire lo que es la verdadera guerra espiritual y cómo es que tú y yo nos armamos para esta guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Manténganse alerta. Cristianos, iglesia, manténganse alerta. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. No es echando fuera demonios y Satanás te reprenda en el nombre de Jesús. Eso no sirve de nada. Es cuando tú y yo nos mantenemos alerta y la verdad y la justicia son las que nos visten y nos protegen como una armadura. Cuando dice, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos para anunciarla. Cuando tú le predicas a otra persona de la palabra de Dios, estás librando la verdadera guerra, la batalla espiritual. Dice el versículo 16, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Es confiando en Dios, es descansando en Dios. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo es que hacemos guerra espiritual? Cuando tomamos la espada del Espíritu Santo y la blandimos. Es decir, cuando predicamos la verdad y cuando vivimos esa verdad. Por el contrario, cuando tú y yo vivimos en contra de la verdad de Dios, estamos perdiendo la batalla espiritual. O cuando nos dejamos cautivar el oído por enseñanzas que parecen la verdad, pero tienen un poquito de levadura y eso leuda toda la masa.
Y en último lugar, entonces, esto nos lleva a lo que es más que obvio y lógico. Veamos lo que dice el último versículo de Hechos capítulo 13. Y es que entonces, si Dios nos ha puesto para que cumplamos sus planes, y los planes de Dios son que busquemos su voluntad, que cumplamos hacer su voluntad, que peleemos la buena batalla, que es proclamar la fe, la verdad de la palabra de Dios, eso nos lleva precisamente. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es el engaño y el error, y yo te hago una pregunta, si tú has visto que alguna vez te han dicho mentiras, engaños, ¿qué es lo que somos entonces llamados a hacer? Ahora, a proclamar la verdad de Dios. Los planes de Dios para su iglesia es que la iglesia proclame la verdad de Dios fiel y sinceramente. Y es que, hermanos, solo al proclamar la verdad de la palabra de Dios es que veremos lo que nos dice este versículo, que me encanta, es hermoso. Quizás la manera más maravillosa de terminar esta enseñanza, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, me encanta esto, creyó. ¿Y qué dice allí? Esa palabra me encanta, me fascina. Maravillado de la doctrina del Señor. Miren, hermanos, y aquí es donde les digo, ¿qué es lo que nosotros deberíamos maravillarnos realmente? La doctrina del Señor. Ni siquiera fue el hecho de que Pablo hubiera dejado ciego al mago. Pues yo creo que más bien eso lo aterró, ¿no? Vuelvo, digo, yo a veces pienso si los que desean tener los dones milagrosos también desean este tipo de dones. Que cuando haya un falso profeta puedan decirle que es ciego y se quede ciego. Pero ya no necesitamos esos dones, porque ya tenemos la palabra de Dios fiel y pura. Pero me encanta, hermanos, el procónsul, viendo lo que había sucedido, claro, él observó todo esto, pero me dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Miren, hermanos, esa es la verdad. Quizá mucha gente aquí piense eso, bueno, es que en este lugar yo no veo que la gente se caiga, no veo esas cosas que a veces impactan tanto a las personas. Quizá alguien diga, bueno, es que yo no veo que allá se sanen o ese tipo de cosas. No, hermanos, mi oración a Dios constantemente, mi deseo es, Señor, que la iglesia que se reúne en este lugar o donde quiera que Dios nos quiera colocar esté maravillada por tu palabra, por tu doctrina. Mi oración constante a Dios es, Dios, hazme fiel a tu palabra para que cuando yo hable tu verdad, y que las personas que se reúnen con nosotros en este lugar se maravillen de tu palabra hermosa, de tu enseñanza. Porque déjeme decirle, podría ser que en un lugar hasta se resucitaran los muertos, pero si no está la palabra de Dios, eso es obra de Satanás. Martín Lutero lo decía. Quiero usar las palabras de Martín Lutero. No estoy de acuerdo con todo lo que Martín Lutero dijo e hizo, aunque fue un hombre usado por Dios en su época, pero sí estoy muy de acuerdo con cuando él dijo esto. Si un lugar no enseña la palabra de Dios, huya de ese lugar, aunque vea llover milagros todos los días. Porque no son los milagros, hermanos, no son las señales, es la maravilla gloriosa, bendita de la palabra de Dios, de su doctrina, siendo fiel y enseñada. Eso es lo único que puede edificar la iglesia, eso es lo único que nos conduce a la verdad eterna, a la gloria eterna, a estar un día cara a cara con nuestro Dios. ¿De qué nos serviría a nosotros hasta que nos resucitaran? Si Dios no nos ha resucitado en el corazón, en el alma. Una vez escuché un testimonio, esos famosos testimonios, que a veces nos emocionan más es para pedir cosas de esta vida, no para estar enfocados en la vida eterna. Escuché el testimonio de un pastor que decía que él oró por alguien que estaba muerto y resucitó. Y digo que lo escuché porque de hecho me lo contó a mí personalmente. Y eso no me maravilló a mí, la verdad. Lo que me impresionó, porque tampoco me maravilló, fue cuando le pregunté, ¿y esa persona está entonces viva ahora? Y me dijo, sí. Y yo, ay, ¿en qué iglesia está? Y dijo, no, está lejos de los caminos de Dios. Y yo dije, ¿qué sentido tiene que nos resuciten si estamos lejos de Dios? Nos podrán resucitar 1000 veces, pero ¿sabe qué es lo importante? Que nuestro corazón haya sido transformado y cambiado, y que aunque nos muramos, lleguemos a la gloria eterna. Porque si nos morimos y no nos resucitan, igual no importa, porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Y el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y ya no por unos días, sino eternamente y para siempre. Por eso, mire, hermanos, y esta es mi oración constante, se los aseguro, este versículo es uno de los versículos que quizás más oro y que yo rogaría a usted que orara constantemente.
Esta era la oración del salmista, era el deseo del salmista. Salmo 119, versículo 18. Cada que estoy estudiando la palabra de Dios para dar una enseñanza, siempre mi oración es esta: Dios, por favor, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y mi oración constante es: Señor, que las personas que se congregan con nosotros o los que nos escuchan vía internet, que tú abras sus ojos para que ellos puedan ver que lo maravilloso es tu verdad, son tus enseñanzas. Te pregunto, hermano, en esta noche, ¿qué es lo que te maravilla a ti, las señales y los milagros o la enseñanza maravillosa de la palabra de Dios? Pues es mi oración que Dios toque tu corazón y te maravilles de esa enseñanza poderosa. Eso fue lo que maravilló al procónsul Sergio Paulo. Te pregunto, ¿te ha maravillado la palabra de Dios? ¿Te maravilla sus enseñanzas? ¿Qué es lo que te motiva a congregarte, a reunirte, a ir a una iglesia? ¿La enseñanza de la palabra de Dios? ¿O la alabanza, las luces, las promesas, los milagros? Hermanos, que sean nuestros ojos maravillados por esas verdades preciosas de la palabra de Dios. Por eso me encanta, en Marcos 1:22, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, en la Nueva Traducción Viviente dice: la gente quedó asombrada ¿de qué? De su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Le puedo decir, hay muchas personas que aunque hasta han recibido milagros y han sido llenas de emociones, se sienten vacías porque no han sido expuestas a la maravillosa enseñanza de la palabra de Dios. Pero que Dios nos permita decirle: Señor, que maravíllanos cada día de esta verdad. En su momento Jesucristo predicó y la gente quedó maravillada, asombrada de su enseñanza. Vuelvo, digo, siempre es mi oración, Señor, que mientras nos permitas estar en este lugar donde quiera que estemos, que sea tu palabra la que nos maraville, nos impacte. Por eso también lo dice Lucas, capítulo 4, versículo 32. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad, hablando acerca de Cristo Jesús. Jesucristo hizo muchos milagros, muchas señales. Y a veces la gente se quedaba impactada y maravillada por eso, pero apenas Jesucristo les enseñaba la verdad, se iban. ¿Cierto que sí? Pero lo que realmente asombraba de Jesucristo era su enseñanza. Nadie había enseñado como Él. Y déjeme decirle, y nadie lo hará, a menos que predique solo su verdad. Porque si hay una persona que enseña la palabra de Dios, no está enseñando su propia palabra, ni está trayendo su propia idea, está enseñando la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 37, sí, muchos han puesto énfasis en Hechos 2:38. Yo quiero decirle, el verdadero énfasis está en Hechos 2:37. ¿Qué sucedió en Hechos 2:37? Las palabras de Pedro, que yo diría no eran las palabras de Pedro, porque ya estudiamos ese sermón y fue un sermón basado completamente en las Escrituras. Yo más bien diría la palabra de Dios, pero por supuesto, Pedro era el instrumento. Y cuando Pedro habló en ese día de Pentecostés, eran las mismas palabras de Dios pronunciadas por Pedro, y fueron las palabras las que traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿saben por qué es tan importante que sea la palabra y solo la palabra? Porque solo la palabra de Dios es la que puede traspasar nuestro corazón. Pero si yo vengo aquí a prometerles que sus sueños se van a cumplir, quizá usted salga de esta noche motivado, pero ¿qué pasa cuando no se cumple? Queda decepcionado. Pero cuando es la palabra fiel, esa palabra traspasa el corazón. ¿Qué fue lo que maravilló a Sergio Paulo? La enseñanza, la doctrina, la palabra. ¿Qué fue lo que traspasó el corazón de esos casi 3,000 personas, o más de 3,000 personas que creyeron el día de Pentecostés? La palabra de Dios. Y léase toda la Biblia. ¿Qué era lo que traspasaba el corazón de las personas? La palabra de Dios, que es más cortante que espada de 2 filos. Por eso, recordemos Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio. ¿Qué fue lo que sucedió mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas? Hechos 10:44. Mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y es mi oración que el Espíritu Santo descienda en esta noche sobre ustedes que escuchan esta palabra. ¿Para qué? Para que los llene de discernimiento, para que los llene de gozo, de alegría, para que los maraville y para que digan: esta es la verdad que yo quiero escuchar todos los días hasta el final de mi vida. Hermanos, estos son los planes de Dios. Estos son los planes de Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿queremos nosotros vivir según los planes de Dios? Que Dios nos lleve a vivir según esta verdad. Hermanos, como iglesia somos llamados a buscar
La voluntad de Dios está en su palabra. Y a cumplir esa voluntad, ser obedientes a esa verdad. A pelear la buena batalla por la verdad de la palabra de Dios. Y si tenemos esa verdad, que no es nuestra, sino que es la de Dios, a proclamarla con fidelidad. Hermanos, esta debería ser nuestra oración constante. El Evangelio no es creer en Jesucristo para que nuestros deseos y caprichos se cumplan, sino ser transformados por su palabra para poder cumplir su obra, sus planes, sus propósitos. Hermanos, nuestra oración en esta noche debe ser: Señor, cumple tus deseos en nosotros. No cumplas mis deseos. Miren, hermanos, yo quisiera más bien decirle en esta noche: tiene sueños, tiene anhelos, tiene deseos. Digámosle en esta noche: Señor, si esos sueños, anhelos y deseos, si esos planes que yo he planificado, valga la redundancia, para mi vida, no están conforme a tu voluntad, destrúyelos. Pero haz que tú y yo podamos vivir según tus planes y tus propósitos. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Que se cumplan nuestros planes, que solo son pasajeros, o que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿Quiere usted en esta noche pedirle a Dios que esto se haga realidad en su vida, en mi vida, en nosotros como iglesia? Oremos a Dios en esta noche. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos, Padre Santo, por esta tu palabra maravillosa y gloriosa. Gracias, Dios, porque en esta noche tú nos enseñas, Dios, que lo más importante en nuestras vidas es buscar tu voluntad para que tus planes se cumplan en nosotros, Señor. En esta noche entendemos que no es buscar que nuestros planes se cumplan, sino tu plan glorioso, diseñado para el bien de nuestras vidas, pero por sobre todas las cosas, para tu honra y para tu gloria. Señor, que si en esta noche tenemos sueños, planes y anhelos, Señor, que se destruyan, que se acaben si no están conforme a tu voluntad, pero que si son conforme a tu voluntad, sean cumplidos según tu propósito y para tu gloria, Señor. Que nosotros podamos anhelar y desear cumplir tu propósito para el cual nos has puesto en esta tierra. Señor, que seamos conscientes que la verdadera batalla espiritual es en contra del engaño, de la mentira, de la falsedad. Que el anhelo y deseo de nuestro corazón sea cada día escudriñar tu palabra. Es cierto, a veces leemos y no entendemos, pero aún así que podamos decir: Señor, yo quiero aún leer la palabra de Dios, pero que tú me des entendimiento, discernimiento, que nos llenes con tu Espíritu Santo, para que si en algún momento escuchamos algo que no se conforma a tu palabra, podamos discernir y rechazarlo, Dios. Este es el deseo de nuestro corazón, poder así, Señor, no solo comprender tu palabra, sino vivirla, pero también, Señor, proclamarla con fidelidad. Te pedimos, Dios, que mientras nos tengas en esta tierra, sean tus planes, Señor, los que cumplamos. Sea tu propósito, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Que así como Saulo y Bernabé fueron apartados para ir y llevar esta verdad maravillosa, que así nosotros en Chinchiná, Señor, en este lugar o donde quiera que nos lleves, Padre Santo, seamos luz en medio de la oscuridad, seamos sal en medio de la descomposición, y que así, Señor, podamos proclamar tu mensaje glorioso, pelear tu batalla y cumplir tus planes, tus propósitos. Estamos aquí, señores, para decirte: haz tu voluntad en nosotros, haz como tú quieras en nuestras vidas, y que podamos vivir para honra y gloria de tu nombre, porque no hay mejor manera de invertir esta vida que en tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu amor, que tu paz, que tu gozo, que tu espíritu, que tu verdadera bendición, esa que enriquece y no añade tristeza, esté con cada uno de ellos, hoy y siempre hasta el fin, y nos lleves así seguros a tu gloria eterna. En Cristo Jesús lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén.